Buen día, compañeros estudiosos. El día de hoy vengo a hablarles de los fundamentos de administración basados en los capítulos 8 al 12 del libro Fundamentos de Administración de Carlos Ramírez Cardona. Este libro es de editorial Ecoediciones. Bueno, dentro de los fundamentos de administración tratados por este libro encontramos los conceptos de calidad y eficiencia y la administración en la historia. Entonces, entre los conceptos de calidad y eficiencia, ¿qué entendemos por calidad? La calidad puede definirse como la característica de un producto que logra la aceptación y satisfacción de un usuario. ¿Listo? Dentro del concepto de calidad entonces tenemos la calidad total, que se basa en 4 variables. La responsabilidad, que depende de quien asume el trabajo con eficiencia y no traslada la responsabilidad a todos. Esto es obvio y está implícito en la palabra. Las personas que se encargan de sus funciones y no esperan que los demás hagan todo por ellos. El respeto por las normas. Entonces, como parte de la calidad está el respeto de todas las instrucciones que se den para que el producto que se obtenga tenga las mejores características. Dentro de estos incluye que se deben cumplir los procedimientos que estén establecidos para que el producto salga de la mejor calidad posible. Tenemos otra variable que es hacer las cosas bien. Entonces esto es el esfuerzo, el empeño que siempre se deben poner a las cosas, a todo lo que estemos haciendo, que todas las cosas se hagan bien y tratar de hacerlas con un sentido de perfección. Y también tenemos las correcciones inmediatas. Dentro de este concepto tenemos que es la actitud vigilante, estar siempre atentos a corregir los errores, a mejorar los procesos y tomar las medidas de precaución para que las cosas siempre salgan bien. Bueno, y entonces tenemos ahora nuestro otro concepto que es la eficiencia. Dentro de la eficiencia también tenemos algunas variables como son la cantidad, calidad, velocidad, efectividad y ganancia. Entonces, cuando hablamos de ganancia, entonces la eficiencia está afectada en el sentido de que la velocidad, la calidad y la cantidad tienen un valor relativo, ya que el objetivo, la meta propuesta, en este caso es obtener utilidades. Entonces los costos deben ser mínimos. Cuando hablamos de cantidad, pues entonces la calidad, el costo y la velocidad tienen una menor incidencia porque nuestro objetivo es producir, producir y producir. Ser eficientes mediante producir mucho. Otro enfoque que podemos dar de la eficiencia es la calidad. Entonces aquí la cantidad, la velocidad y los costos no son relativos, ya que nuestro objetivo es obtener un producto de excelente calidad. Luego tenemos la velocidad. Aquí entonces pues es tratar de hacer nuestro producto en un menor tiempo, entonces el costo, la cantidad y la calidad pues tienen otro impacto, otra valoración. Dentro de los conceptos de eficiencia también tenemos la efectividad y la eficacia. Entonces, se dice que hay efectividad en una actividad cuando se alcanza una meta deseada con gran precisión. Esto quiere decir que se logra el efecto deseado. Entonces, cuando nos proponemos una meta y nosotros la alcanzamos, pues hemos sido efectivos en lograr nuestro objetivo o nuestra meta. Luego tenemos la eficacia. La eficacia se habla o se obra cuando se logra una meta y se utiliza el procedimiento adecuado. Es decir, se hace de la manera más idónea, de la manera más
siguiendo los procedimientos y procesos, sin buscar atajos ni tratar de llegar a nuestro objetivo o meta obviando o omitiendo cosas importantes. Eso es la eficacia. Entonces todos estos conceptos, cantidad, velocidad, efectividad, eficacia, afectan la eficiencia. Entonces cuando queremos ser eficientes tenemos que tener en cuenta todos estos conceptos y a cuáles le vamos a dar prioridad para llegar a cumplir nuestros metas objetivos. O cuando hablamos de productos, pues bueno, qué y cómo vamos a producirlo, bajo qué características. Bueno, en nuestra segunda parte de los fundamentos de administración tenemos la administración en la historia. Entonces, dentro de la administración en la historia tenemos los tiempos prehistóricos, los tiempos antiguos, la administración en la Edad Media y la administración en la Edad Moderna. Entonces, ¿qué características tenía la administración en los tiempos prehistóricos? Pues en esta época, pues las comunidades apenas estaban desarrollando, estaban empezando a aparecer, aparecen las primeras comunidades nómadas. Entonces aquí surgen los líderes naturales, aquellas personas que sobresalen sobre otras, ya sea por su astucia, por su fuerza, por su habilidad para que otros los sigan, porque son arriesgados. En general estas personas siempre eran los líderes de su comunidad o de su tribu, se podría decir. Eran los jefes, eran los que tomaban las decisiones y organizaban a la comunidad. Entonces pues acá se puede decir que aparecieron las primeras empresas donde se organizaban para cazar, para pescar o para recoger frutos. Entonces digamos que dentro de los tiempos prehistóricos encontramos las bases de lo que nosotros llamamos la administración, con nuestros líderes y las primeras organizaciones para lograr un objetivo. Bueno, entonces luego en los tiempos antiguos tenemos varias civilizaciones y vamos a mirar más o menos los fundamentos que ellos dieron a la administración que conocemos actualmente. Entonces la primera civilización que tenemos es la civilización egipcia. Entonces pues en Egipto lo que teníamos era una burocracia en la que el faraón era el líder de la civilización. Él reunía todos los poderes religiosos y civiles. Entonces aseguraba los ingresos de la administración, pero asimismo él debía garantizar la seguridad y la vida de todos los que estaban bajo su mano, sus súbditos. Entonces dentro de esta burocracia pues había una organización bien marcada, en la que después del faraón pues venía el visir, que era el líder de una provincia o región. Estaba el chambelán, que era como el hombre de confianza o el asistente del faraón. Estaba otro cargo que era el copero, que era el encargado de todas las bodegas y todo el tema de administración de materiales. El arquitecto real, que era el encargado de todas las construcciones y los diseños, que es por lo que se caracteriza o se recuerda mucho a la civilización egipcia, por sus pirámides y sus grandes construcciones. Y también pues teníamos el archivero real, quien era el que manejaba los archivos y la información del faraón. Y asimismo pues teníamos otras estructuras organizacionales, como los perfumeros, los zapateros en sí. Entonces digamos que de Egipto tenemos los orígenes de la primera burocracia, que son las administraciones basadas en un líder que tiene todo el control, el poder de la organización. Luego tenemos la civilización mesopotámica.
en esta civilización encontramos el primer código o ley que se escribió. Tenemos el Código de Hammurabi, en el que se hablaba de la actividad económica, la vida civil, el derecho penal, el derecho comercial y la administración del gobierno. Se entiende como la primera ley o reglamento que organizaba el Estado. Luego tenemos a la India, en la que tenemos algo que se llaman castas. También tenemos, ellos se regían por el código de Manu, y entonces dentro de estas castas teníamos a los brahmanes, que eran como los líderes de la organización. Ahí estaban los jueces, los sacerdotes, los poetas. Luego tenemos los guerreros, los vaisyas, los sudrias y los parias. Este último pues eran prácticamente el último grado que se podía tener y no habitaban dentro de las ciudades. Luego tenemos a la civilización china. Entonces acá tenemos en una primera instancia apareció lo que ellos llamaron la Gran Regla, que era un código de leyes que aplicaba el gobierno, en el que se hablaba de cómo se debían administrar las provisiones, las comodidades, la educación, los sacrificios, el trabajo y la justicia. Luego llegaron las enseñanzas de Confucio, donde se hablaban de los gobernadores, cómo debían los gobernadores conocer las condiciones del país, los problemas y cómo debían atenderlos para resolver con imparcialidad y desinterés, buscando el bien común. En el que se hablaba también de cómo el gobierno debía fomentar el bienestar económico y cómo los funcionarios debían seleccionarse entre los más honrados y capaces. Luego llegó la Constitución de Chao, en la que se definían los factores como la organización del Estado. Se hablaba de los procedimientos o la determinación de los trámites y métodos para hacer las cosas y lograr eficiencia, y el control o la vigilancia y la supervisión de los procesos administrativos. Bueno, luego tenemos a Grecia. En ella encontramos a Platón, que decía que el hombre tiene la necesidad de asociarse para ejecutar actividades, porque nadie se basta por sí mismo, sino que requiere el concurso de otros. Platón fue el primero en hablar de los estados. Entonces hizo una definición de estados, en la que hablaba de la aristocracia, que era el gobierno de los mejores, es el gobierno de los filósofos y los sabios. Hablaba de la oligarquía como el gobierno de unos pocos, en quienes que se concentra el poder y las oligarquías. Luego hablaba de la monarquía, que es bajo esta forma de gobierno que se da la existencia de un pueblo que tiene un territorio y cuyo poder político está radicado en la cabeza de un gobernante absoluto. Luego viene la tiranía, que es el gobierno de una persona que se impone generalmente cuando la sociedad se disuelve y se anarquiza. Y luego viene la democracia, en la que el gobierno, que es el gobierno de todos, o es el gobierno en el que la gente elige a sus gobernantes. Luego tenemos a Aristóteles, quien hablaba que el Estado se compone de individuos y se agrupa por sus oficios. Entonces él hablaba que se componía por labradores, artesanos, comerciantes, guerreros. Y por último tenemos a Sócrates, en el que él hablaba que el individuo que administre justicia y regule los derechos de cada uno. Sócrates tenía un concepto muy importante, y era que él decía que los políticos y los ricos eran muy necesarios para un Estado, porque los políticos deciden sobre los intereses del Estado y los ricos ayudan o contribuyen al sostenimiento del Estado. Luego tenemos a los romanos, en los que en una primera época se habla de la República Romana, y luego tenemos lo que se conoció como el Imperio Romano. El aporte más importante de la civilización romana es el derecho romano, que es prácticamente la base de las constituciones y de todos los conceptos administrativos y políticos que se tienen en la actualidad. Bueno, luego tenemos la administración en la Edad Media, en la que hablamos del feudalismo, que es un sistema que surgió después de que decayó o se acabó el Imperio Romano. Entonces este se caracterizaba por la formación de feudos,
que eran grandes extensiones de tierras en las que un señor o el dueño o el señor feudal ejercía el control y dominio sobre estos territorios. Entonces todas las personas que se encontraban en estos territorios eran se podría decir que eran propiedad del señor feudal, y él se encargaba de administrar las tierras y los ingresos de las cosechas. Al mismo tiempo este señor feudal pues se encargaba de entregar un impuesto y servir a un gran rey de la nación, y se encargaba de garantizar su fidelidad hacia el rey, y este mientras tanto le dejaba explotar y manejar las tierras. ¿Listo? Dentro de los feudos pues tenemos unas características, y era que estaban divididas en tres partes, que eran las tierras señoriales, que eran las que explotaba directamente el señor feudal con todos sus siervos. Luego estaban las tierras sensuales, que eran las que el señor feudal le prestaba a los campesinos, algo así como un arriendo, y entonces el campesino le tenía que garantizar unos ingresos por la cosecha y el impuesto. Y luego estaban las tierras comunales, que ya eran como las tierras límites del feudo, que ya eran los bosques y los pastos, que se explotaban en conjunto entre el señor feudal y los habitantes de la aldea. Luego tenemos el gremio artesanal. El gremio artesanal es la formación o la asociación que apareció en la Edad Media, en la que se organizaba y se distribuía el trabajo. Entonces acá pues teníamos a unos maestros, que eran los que ejercían la actividad con gran destreza, y teníamos a los aprendices, que eran chicos que eran dejados a cargo de los maestros. Los maestros prácticamente los criaban, les daban alimento, los podían castigar, les enseñaban el arte o la profesión que tenía el maestro. Después de que ya los aprendices tenían la capacidad o ya habían aprendido lo suficiente, ya podían trabajar o ejercer su oficio como lo habían aprendido, y podían aspirar a que fueran llamados maestros si creaban lo que se llamaba en esa época una obra maestra. Luego aparecieron los burgos, que los burgos son también las pequeñas ciudades que fueron apareciendo como evolución de lo que se llamaron los feudos. Entonces dentro de los burgos pues estaba toda la clase comerciante que establecía la negociación de todos los productos que se producían en los feudos. Entonces digamos que acá lo que surgió fueron como las primeras operaciones comerciales, y ya como los asentamientos dentro de las ciudades, de lo que nosotros llamamos ciudades organizadas. Luego aparece o hay otro proceso dentro de la Edad Media, otro proceso administrativo bastante fuerte, se podría decir, que es el de la Iglesia Católica. Que dentro de la Iglesia Católica pues tenemos una organización bastante bien establecida que se desarrolló durante la Edad Media, que tenía un jefe o una cabeza, que era el Papa, y después pues estaban los obispos y los párrocos. Entonces esta organización jerárquica, que es la misma que funciona actualmente, fue la que es como base de una administración por funciones o por niveles, así tal cual como las conocemos hoy en día en las empresas actuales. Después tenemos a
un gerente, unos directores o subgerentes, se podría decir. Luego tenemos a los jefes, los supervisores, algo así como una organización jerárquica, igual que como la tiene la iglesia. Entonces, como características de este sistema administrativo tenemos que pues era jerarquizada, ya lo vimos, tenía niveles. La promoción era sistemática de acuerdo a los rangos y méritos. Tenía una formación especializada de sus miembros. Entonces, pues en esa época los únicos que podían acceder al estudio y a los conocimientos eran ellos. Tenía la distribución del trabajo en tribunales y organismos especializados. Bueno, después de la Edad Media tenemos lo que llamamos la administración en la Edad Moderna. Bueno, al comienzo de la Edad Moderna la actividad administrativa se enfoca en la organización de expediciones por tierra y por mar y la realización de viajes comerciales y de tráfico de mercancía. Todo esto a lo que nosotros llamamos el Nuevo Mundo, que es cuando se inician los grandes descubrimientos, las grandes exploraciones. Pues se descubrió América, Marco Polo exploraba lo que era Asia. Entonces digamos que esta época se marca por ese intercambio comercial entre todas estas naciones y todas sus colonias, determinando lo que en un momento se llega a llamar el mercantilismo. ¿Y a qué se le llama mercantilismo? Pues es al sistema económico que pone énfasis en el comercio entre naciones y entre las colonias. Entonces, pues como característica del mercantilismo tenemos que se da la aparición de las primeras sociedades o firmas comerciales. Un ejemplo de esto fue la Compañía de las Indias Orientales en Inglaterra. Surgen los empresarios. También se organizan bancos. Aparecen los primeros bancos como el de Ámsterdam y el Banco de Médicis. También se incrementa el trabajo en las fábricas. Esto es súper importante porque es aquí donde se empieza a dar el tema de la gran migración de toda la gente que trabajaba en el campo hacia las ciudades a buscar nuevas oportunidades, a buscar nuevos lugares donde establecerse. Esto es parte de las primeras fases de lo que se llamó la era industrial. Luego tenemos el cameralismo. Entonces, el cameralismo es un sistema de administración de hacienda pública y de finanzas del Estado, en el que se definían las reglas que debían tener los funcionarios para lograr buenos resultados. ¿Qué resultados eran los que se buscaban con el cameralismo? Pues el fortalecimiento del Estado y la centralización de la administración económica y financiera. También se tenía la tecnificación de las cuentas del Tesoro y de la hacienda pública. Esto ayudaba a mantener una situación financiera solvente y eficaz. Y asimismo lo que se buscaba era tener un estricto control financiero. Aquí se establecen como los primeros controles especializados de las finanzas para lograr hacer un seguimiento a los ingresos. Esto es base de lo que hoy nosotros en día conocemos como el control de ingresos, todo lo que es control de tesorería y en el control de Estado, el manejo de la hacienda pública. ¿Listo? Luego tenemos, por último, como una característica de la administración en la Edad Moderna, la formación de los estados-naciones. Esto es súper importante porque es cuando se forman los grandes estados nacionales que
no solo incluían el pequeño país que estaba en Europa, sino que además incluían las colonias. Entonces pues aquí están todos los países que llegaron a tener colonias en el resto del mundo, como Inglaterra, España, Francia, Alemania. Entonces dentro de esta formación de estados pues tenemos las políticas más sobresalientes de esa época, que eran enfocadas hacia el comercio y a mantener en control a las colonias. Entonces digamos que se tenía como unos pilares definidos, que era uno, que las colonias eran fuentes de riqueza y eran explotadas con la perspectiva de negocio y lucro. Otra era que las personas de la colonia no podían comerciar. Entonces pues esto garantizaba que había un monopolio entre la metrópoli. Entonces todas las negociaciones eran con la metrópoli, que era dueña de la colonia. No había otro tipo de negociación. Otra característica era que se prohibía la industria manufacturera. Entonces ahí esto quería decir que simplemente las colonias producían y la industria y el desarrollo manufacturero se hacía en Europa. Entonces por eso fue que las colonias, cuando se independizaron, quedaron como a merced de la pobreza, porque no tenían ningún desarrollo económico debido a todas estas restricciones. Y otra característica que era como la más importante de esa época era que se favorecía la extracción de los metales preciosos, que eran los que garantizaban la riqueza y la forma de dinero de los estados metrópoli, en este caso pues España, Francia, Inglaterra, que fueron las que acapararon las grandes riquezas que salían de las colonias. Bueno, compañeros estudiosos, esto ha sido todo. Les agradezco la atención y quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias.